están sacando de la habitación. I am a monkey. Oh yeah. Really. So funny, man. No bueno. No? Someone tiene miedo. I don't want to smell. It's a church. ¿Eso estará grabando? No, claro. Estoy con chiche nuevo, mal. Hola. Bueno, creo que finalmente estoy tratando de entender toda esta situación. Esperen que... ¿Por qué no me estarías siguiendo, pa? Ahora sí. Hola, bienvenidos a no sé dónde, no sé si esto va a ser un blog o qué va a ser, pero por ahora es yo tratando de entender cómo funciona mi nueva compra, mi nuevo mic, mi nuevo DJI Osmo Pocket 3. Estoy muy contenta porque realmente quería comprarla, pero todavía no la usé, hace que nada, 24 horas que la tengo. La podría haber usado hoy, pero es como que todavía la tengo muy sensible. En fin, en este preciso momento estoy en la habitación, que es medio caótica porque no sé por qué no estoy manteniendo un orden. Siento que todavía no me ordené y tendría que hacer como un pequeño orden acá. Estoy en Maryland, Estados Unidos. Maryland es un estado que está arriba de Washington DC. Donde yo estoy ahora está a 1 hora de Washington DC, depende del tráfico, pero más o menos 1 hora de la capital de Estados Unidos. ¿Y qué estoy haciendo acá? You're wondering, ¿no? No, nadie se pregunta, yo te lo cuento igual. La cuestión es que yo entre el 2018 y 2020 fui au pair. Au pair, el concepto ahora está un poquito más escuchado, en ese momento más o menos, pero bueno, existía hace muchos años que existe. Ahora con esto de las redes se está viralizando un poquito más. El concepto de au pair básicamente es ser niñera, cama adentro, todo pago. Sé que en otros lados del mundo también lo hacen, en otros países. Yo donde lo hice era solo Estados Unidos y me encantó. Yo... Ahí va la distinta. Pero yo soy creo que del grupo en el que realmente dice amo. Fue mi época, no sé si mi época dorada, pero realmente como persona me ayudó muchísimo. También es cierto que tuve mucha suerte porque la familia con la que yo vivía, que es exactamente donde estoy ahora, fueron lo más. Realmente fueron súper cariñosos conmigo, me recibieron un montón. Tienen un montón de diferencias, claro, propia de la cultura, sí, pero siempre me sentí súper incluida en cada momento. Tuve la suerte que en esos 2 años me han podido venir a visitar familia, amigos, y ellos encantados les abrieron la puerta de su casa. En ningún momento dijeron, no, mira, acá solo vos, porque soy la que trabaja y vive acá. No, al contrario, me recibieron a todos súper bien, e incluso así de nada, que agarren, tipo que todos que vienen es como, es tu casa, o sea, manejate, haz lo que quieras, esto es tu casa. Y así me sentía yo, como mi casa. Obviamente con respeto, con límites, nada, en fin, no lo quiero hacer tan extenso. Después del 2020 de pandemia yo regresé, no pude venir a visitarlos inmediatamente en el 2021 porque todavía estábamos en pandemia, pero en el 2022 apenas pude, me vine. Y me vine a visitarlos, estaba re nerviosa, me acuerdo, porque yo decía, che, será, habían pasado más de 2 años que yo había regresado. Igual siempre mantenemos contacto. Con esto de las redes sociales, la verdad que está bueno porque está bien, los nenes no manejan redes sociales todavía, tienen 10 y 12. Recién el de 12 hace 1 año casi que le dieron un teléfono como para que se comunique, pero medio que en las redes no está. Entonces más que nada la comunicación con ellos, con los padres. Y cuando volví la primera vez dije, che, ¿será que los nenes se acordarán de mí? ¿Sabrán? ¿Me tendrán el mismo aprecio? ¿Me recibirán igual? Sí, o sea, 100%. Sí, y eso bueno, fue como que llenó mi corazón de decir, bueno, ok, no me olvidaron. Y bueno, y desde entonces vuelvo todos los años, trato de, como mi objetivo, lo hago sola porque podría venir con familia, pero es como mi momento. Yo ya cuando vengo acá, yo no turisteo, más que ir al shopping, ese es mi turismo. Yo no voy a turistear porque realmente yo me acoplo a todas sus actividades. A mí que ellos me pongan actividades o que me incluyan en sus actividades, para mí es el plan. Incluso ahora estoy mal porque, pobre, pero ellos obviamente juegan al fútbol americano con los playoffs y quedaron fuera este fin de semana antes de que yo venga, entonces ya no van a jugar, tipo podríamos ir a ver a otro equipo de ellos, pero ellos no juegan y bueno, nada, al pedo básicamente. Una lástima porque quería ir a verlos. No será la próxima tal vez porque muy americanos van a seguir jugando al fútbol americano. Este viernes, Halloween, ya tengo mi disfraz. Otros años compartíamos, tipo éramos todo un grupo y hacíamos algún disfraz en conjunto. Este año ya los nenes quieren
realmente ser todo cosas scary o spooky, como fue ponerse máscara, así. Tardaron mucho en decidirse y yo dije, no voy a esperarlos, chicos. Si no me dicen ahora qué es lo que me tengo que comprar, ya está, porque no me va a llegar y me voy a pagar un huevo, un disfraz que cuando yo lo voy a volver a usar. Never. Y me compré un disfraz, obviamente que ese disfraz. El punto clave es el make-up, así que esperemos que el make-up salga bien. También es el cumpleaños de Colten, del más grande, el 31 de octubre. Entonces es como todo mucho más emotivo, porque no es solo Halloween, sino que también es su cumpleaños. Entonces también es como pasar un cumpleaños con ellos. A mí me encanta. Y otra cosa es que también en la semana que viene es mi cumpleaños. Y cumplo 30. Tenía ganas de hacerlo. Yo no suelo venir en esta época porque para mí, como maquilladora, es mi temporada demasiado alta. Pero pasaron cosas que no pude viajar cuando suelo hacerlo. Lo cual decidí soltar y dije, bueno, lo haré cuando lo tenga que hacer. Y dije, ¿por qué no? Irme para mi cumpleaños, pasar el cumpleaños con ellos y estar con ellos, que a mí me hace muy, muy feliz. Y también a mi gauge. Me comprometí en enero, fines de enero, hace 10 meses que estoy callándome esto. Muchos habrán dado cuenta porque uso el anillo, pero bueno, por ahí puede ser un anillo más y ya, porque nunca lo mencioné. Pero me comprometí, me lo guardé 10 meses para no contarlo, no desparramarlo todavía, porque quería contárselo a ellos personalmente, porque me parecía un detalle muy lindo más que simplemente mandar. Como me gusta mucho ver las expresiones de la gente, o sea, como si se choquean, si no se choquean, si les cae bien, si no les cae bien, pero bueno, fue todo muy bonito. Estoy cansada, realmente acá no descanso porque nunca me quiero perder nada, y para descansar me quedo en mi casa. Mañana los nenes van al colegio, los papás trabajan, así que mañana es mi día de shopping. Mañana saldrá mi argenta de adentro y bueno, y así, gastando como si no hubiese mañana. No, pero quiero ir a comprar algunas cositas. Mañana me viene un shopping que está un poco más lejos, así que voy a salir tempranito porque tengo como 1 hora hasta ese shopping y bueno, y nada, cositas. Lo que tiene acá es que no se puede andar sin auto, porque las distancias son largas. O sea, por ejemplo, de acá, si yo me quiero ir al súper, y son 15 minutos en auto. Si no puedes no tener auto. Entonces siempre me alquilo un auto porque lo necesito. Hay días que no lo uso, como por ejemplo hoy, ni lo toqué, está ahí de onda, pero mañana sí. Nos vemos mañana. Thank you, Chad. I am a monkey. Where is the bus stop? Over there? Yeah. This is the gym. The hallway for your class? Yeah. And this is the library. Yeah. We work really hard. Oh gosh, I'm tired. Love you. Love you too. Vine a visitar a mi host family y me están sacando de la habitación. Hace 4 días que llegué y tengo que desalojar la habitación porque en un ratito están por llegar los abuelos de los nenes. Los abuelos de los nenes viven en Buffalo, New York. Buffalo está al límite con Canadá. Literalmente podés ver de un lado al otro Canadá, y las cataratas del Niágara están en Buffalo, como para que tengan una referencia. Y nosotros estamos en Maryland, creo que son unas 6-8 horas de auto. Y bueno, la única habitación que ellos tienen como de huéspedes disponible ahora es esta. Y mañana es el cumpleaños de Colten, del más grande. Entonces los abuelos tratan de venir siempre para los cumpleaños de los nenes, que uno es mañana 31 de octubre y el otro es en enero. Entonces, bueno, ya estaba pautado, obviamente, ya me habían avisado. Yo, bueno, me alquilo otra cosa, o sea, no tengo problema. Y en realidad ellos como, no, tranqui, tenemos el sillón en el basement, o sea, en el sótano, o te podemos armar la cama, el colchón inflable y qué sé yo. Y yo, bueno, sí, donde me quieran poner. O sea, a mí me da igual. La realidad es que no me están sacando, pero por lógica los abuelos van a dormir en la cama, cómodo, tienen 80 años. Obviamente no voy a ser yo quien los va a mandar al sillón. Así que bueno, lo que estoy haciendo ahora es, ellos se van, hoy es jueves. Ellos llegan ahora en un ratito y se van el lunes, supongo que al mediodía, por ahí. Entonces lo que estoy tratando de hacer es como
ver qué me pongo en estos 4 días para no tener que estar hinchándoles de, ay, puedo entrar a sacar tal cosa, qué sé yo, y llevándome las cosas para el basement. Así tengo todo ahí y no estorbo. Estoy muy emocionada porque vengan los abuelos, porque yo no los veo físicamente hace por lo menos 5 años seguro, porque cuando yo he venido no han sido los cumpleaños de los nenes, entonces no han bajado. Y la verdad es que ya están bajando muy poquito, porque ya se les hace muy pesado manejar y toda la bola. Les traje unos conitos de Habana para saludarlos, para darle la bienvenida. Obviamente como con toda la familia, sigo en contacto. Así que bueno, estoy muy emocionada. Y el sábado también viene una de las tías de los nenes que vive en Pensilvania, pero viene como a pasar el día y ya. Es muy común acá en Estados Unidos que la familia esté desparramada por todos lados y que como que tu familia sea la persona con la que vos elegiste crear una familia, y ese es como tu día a día. Cuando yo le cuento a ellos, bueno, ahora ya saben, ¿no? Pero cuando les contaba, no, nosotros todos los domingos en algún momento nos encontramos o nos saludamos, o algún fin de semana, en algún momento estamos, pero claro, porque todos estamos uno al lado del otro. Y yo creo que eso es lo que uno más extraña cuando se muda a otro lugar, específicamente en Estados Unidos, porque si te haces amiga, tu amiga tampoco vive acá al lado. O sea, tenés que tener mucha suerte de que viva enfrente o de que viva en el mismo barrio, pero por lo general, por ejemplo, mi amiga Lady está acá como a 20 minutos. O sea, sí o sí tenés que agarrar el auto. Por eso las cosas no son tan espontáneas, sino que se planean. Che, te voy a caer, che, nos vemos. Porque es así, o sea, no puedes como caerle a la casa a ver si está, porque tienen que hacerte todo un viaje. Pero bueno, nada, son cosas de la vida de Estados Unidos, de acá. Así que bueno, estoy en esta. Y después, bueno, hoy tocará dormir en el sillón del basement, que es comodísimo. O sea, es gigante, a mí me da igual. De todas maneras, perdóname el basement. O sea, un departamento más. Y acá va a ser mi nuevo sillón barra cama por estos días. Con esta vista hermosa. ¡Ah, ya! A YouTuber. Oh my goodness. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I have to say fiance. His fiance. How do you say that in Spanish? What is Sí, fiance? prometida. Prometida? Prometida. Prometida. I have to see how it's spelled. Prometida. Degrees and sunny, just the way I always wanted. Tell but I got the upside. Pretty. Am I getting a sandwich or am I getting a salad? I want a sandwich. Sandwich. Yep. And soup. With the soup. You don't have Panera. Do you have Panera? No. No. So fucking expensive. This is insane. So insane. I just order them online. I say, this one. We just order them. Ah, yeah, that's me. No bueno. No? I don't know. It's not the normal like broccoli cheddar. This is good. You know what we need to do? You guys need to not your collars because. Hi, Evie. Hi, baby. Hi. Típica que sos un perro grande, todo el mundo le tiene miedo, pero sos tan hermosa, más buena. You're so enlightened that you forgot. All we need is sun. I'm Roxanne. You found another place to flow. What are you going to do? Can you take this cast off? Hopefully. Yeah.
That's gross too. No. I don't want to smell it. Look. It's pretty cool. You have lipstick on? It's a church. We're in Understand the Scout and Law. How to